¿quiénes de aquí ya tienen nietos? Levanten la mano. Ya hay personas que tienen nietos. ¿Habrá alguien que tiene bisnietos? Sí, la hermana ya tiene bisnietos. ¿Quién más? No son los únicos. Mire, quiere decir, hermanos, tomando su ejemplo, que ya tienen hijos, nietos, bisnietos, 3 generaciones delante de ustedes. Quiero decirles que aún hasta esa tercera generación, en este tiempo, ustedes pueden traer bendición para ellos. Aun cuando ya sean familias independientes, pueden traer bendiciones para ellos. Por eso, nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar nuestra historia. Dios, parte de su imagen y semejanza que nos puso en cada uno de nosotros, fue que Él nos dio autoridad sobre toda la creación para gobernarla y para crear la historia que Dios diseñó para su creación. Podemos participar con Él en co-crear esa historia. No somos fatalistas, no podemos decir, esto me está pasando, el mundo está funcionando así, sino que Dios nos ha puesto esa parte de su sello, de su semejanza, de su imagen, con capacidad de crear historia, cambiar la historia, comenzando por nuestras familias. Y ahí tenemos en la presentación nos quedamos aquí, porque en Cristo Jesús el Señor provee un antídoto. Naturalmente no podríamos extirpar esas raíces de orfandad, de machismo, de matriarcado, y quizás si pudiéramos describir otras cosas consecuencia del pecado y la maldad, no podríamos salir de allí en nuestras propias fuerzas. Dios trajo en su plan eterno, en su diseño eterno de la historia, puso a Cristo Jesús, su Hijo, lo envió como el recurso todo suficiente para poder tomar de allí y poder extirpar esas raíces y poder caminar en procesos de transformación para nuestra familia. Y en Cristo Jesús, dice el primer antídoto, que esto sería para el machismo, es en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, la cultura habla de el hombre como la autoridad, pero una autoridad distorsionada. Distorsionada me refiero en base al diseño de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos enseña el principio para que sepamos cómo es la autoridad. Y la autoridad, les quiero preguntar, con lo que ustedes están leyendo, esta autoridad, ¿de dónde viene? ¿Cómo debería ser? Le vamos a pedir participación para que nos puedan ayudar a eso. Ahora que está hablando de este amor sacrificial, ¿a qué amor se parece? ¿A qué se parece? ¿Qué hace esa autoridad? Si levantan su mano y hablan, es más fácil verlos. ¿Perdón? Se parece a Jesucristo. Si se parece a Jesucristo, ¿me pueden decir cómo Cristo mostró la autoridad, su autoridad aquí en la tierra? ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo mostró su autoridad? Amor. ¿Pero cómo amó? Dio su vida con acciones, con su ejemplo, con sabiduría, con sus milagros, obedeciendo. Él dice que estaba sujeto al Padre, ¿se acuerdan? Y que todas las cosas que las hacía en esa sujeción, en esa obediencia.
Entonces el liderazgo que Él nos vino a presentar aquí en la tierra estaba sujeto a una autoridad. ¿Y cuál era esa autoridad? Dios. Entonces, otra de las cosas también que nos muestra es lo que el pastor decía: dio su vida por la iglesia. Si se fija la diferencia entre autoridad de mi cultura y la autoridad delegada por Dios. Y luego el propósito para el cual es el amor. Jesucristo amó a la iglesia y su propósito era santificar a la iglesia. Así como Cristo amó a su esposa o ama a su esposa, así el varón tiene que amar a su esposa con el propósito de santificarla. Es decir, ven Rosy, para acá. Una vez que uno entiende en Cristo Jesús ese antídoto para lo que mi carne quiere, que es hacerme más y hacerla menos, entonces yo tengo que tomar el recurso de Cristo Jesús, de su Espíritu, para que entonces yo decida, no es si siento, es decida amarla. Y mi amor hacia ella va a ser para ayudarle a ser más santa, más agradable a Dios, ni siquiera más agradable a mí, sino presentársela más santa a Cristo, a Dios. Entonces, cuando ella tiene un error de esa raíz de matriarcado que ella tiene, que me quiere manipular, entonces con mucho amor, en lugar de ayudarle para hacerla agradable a mí, la ayudo para hacérsela agradable al Señor. Yo veo que tiene una manchita en la espalda porque intentó manipularme delante de mis hijos, intentó controlarme. Y entonces yo le voy a ayudar: mi amor, es que mira, esta mañana que estuvimos en este momento tenso frente a los niños, yo noté que tú quisiste dar un paso atrás, intentaste manipularme. Yo quiero que tú cuentes conmigo si yo hago algo que provoca que tú seas manipuladora, o yo no hago algo que debo hacer. Te pido que me perdones, pero yo quiero ayudarte, porque el Señor quiere ver que tu vida sea agradable a Él, y yo quiero ponerme como un aliado tuyo para ayudarte a salir de eso. Cuenta conmigo. Es muy diferente a que yo le diga: es que tú me trataste de manipular y eso no me gusta, ya sabes que estamos saliendo de esas raíces y que aprendimos en este curso, y eso yo estoy viendo por mí, me la estoy presentando buena para mí y yo la tengo que presentar buena para Cristo. Pero como ella no ve la manchita que tiene en la espalda, como al ejercer el matriarcado es algo natural de nuestra cultura, no se va a dar cuenta. Yo tengo que ayudarle a darse cuenta, porque es una manchita en la espalda que no va a ver. Va a ver las que tiene aquí en su brazo porque lo tiene a la mano, pero no ve lo que hay en su espalda. Para eso el esposo tiene que amarla y ayudarle a darse cuenta de esas manchas y ayudarle a quitarlas para presentarla cada vez santa para el Señor. Si pueden regresar la imagen, por favor. Ese es el tipo de amor sacrificial. Es que no es fácil amar a una mujer como yo. A veces gritona, a veces fea, a veces manipuladora, a veces mandona, a veces controladora, gruñona, o sea, a veces con el cuchillo y a veces con el sartén en la mano y el cuchillo en la mano, ¿verdad? Así como dice el pastor, ¿sí? No es fácil amar, porque todos tenemos errores. Yo tengo muchos errores muy fuertes que mi esposo puede ver en mí. Él sabe todos los detalles con los que yo batallo, pero yo también sé con todos los errores que él batalla. Yo no puedo ver mis errores porque yo creo que soy perfecta. Él no puede ver los suyos. Entonces, por eso es muy importante podernos ayudar. Y en ese amor, maridos, amad a vuestras mujeres. Es amor. Los hombres no lo sienten porque son menos sentimentales que las mujeres. Las mujeres sentimos amar y allí apapachamos a los hijos, al esposo, besuqueamos, pero los hombres no sienten amar. Por eso tiene que ser por decisión. Cristo decidió
amar a la iglesia aunque no se lo merecía, aunque era pecadora, aunque tenía sus detallotes. Él decidió amarla. Y luego entonces también se entregó por ella. No es fácil entregarse por alguien que se defiende de la vida, que ve cómo hace las cosas, no es fácil, no es nada fácil, pero tiene que ver con rendir nuestro ego. Yo tengo que rendir mi ego para hacer lo que viene al ratito que me toca a mí, pero a veces como es bien difícil rendir nuestro ego. Yo quiero que las cosas sean a mi manera, más como a mí me gustan, como yo quiero. Entonces esa parte es muy difícil, pero presentarla así, para presentarla santa delante de Dios es muy difícil también, porque lo que hacemos, que creen, es: ay, Señor, mi esposa ya me cansó, trata con mi esposo. Eso es lo que hacemos en nuestra carne natural. Acusamos al otro delante de Dios, pero no se trata de eso, se trata de santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en el caso del segunda raíz, que la padecen más las mujeres, aunque también los hombres la creen, está este versículo de Efesios 5:25, perdón, el que sigue, la siguiente, Efesios 5:22 y 32. Las casadas, ¿quieren leer conmigo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la mujer respete a su marido. Como la tendencia natural de la mujer es controlar, manipular, faltarle el respeto de esa manera a su autoridad, entonces el Señor Jesucristo nos enseña que debe extirpar esa raíz tóxica a través del antídoto, que es vivir sujeta en respeto a su marido. Se dice muy fácil, pero es todo un proceso. Mi esposa y yo seguimos trabajando en eso. De vez en cuando todavía me quiero subir un peldaño, de vez en cuando ella todavía quiere manipularme. Hoy en la mañana fue muy enfática cuando me dijo: a ti te corresponde que tu autoridad la ejerzas sobre tu hijo. Y entonces me confronta así y digo: tienes razón, voy a ejercer esa autoridad que todavía estoy procesando con mi hijo, que les comentaba ayer, pero hoy mismo ella me ayudó en esa parte. Y así mismo yo también a veces la confronto. Es una confrontación saludable, se llama, donde no la confronto para juzgarla, la confronto para ayudarle. Y ella me confrontó esta mañana y me dijo: tú tienes que ejercer tu autoridad firme sobre tu hijo. Y es que a veces nos pasa así: él quiere ejercer su autoridad, pero yo no se la permito porque no es como a mí me gusta que la ejerza. Entonces, él quiere ejercer su autoridad, pero a mí no me gusta la manera como él la está ejerciendo. Entonces vuelvo y le digo, y eso realmente tiene que ver con esto, la sujeción en respeto, porque a veces él sí está ejerciendo su autoridad, pero a mí no me gusta, yo no me sujeto a esa autoridad. Y algo que también pasa: yo como esposa no me sujeto a la autoridad provista por Dios, mis hijos tampoco se van a sujetar a esa autoridad, porque yo no lo sé hacer. Y el ejemplo que están teniendo de mi parte es: esta autoridad no se respeta. Y yo soy la principal, el principal ejemplo de sujeción en respeto. No es fácil querer respetarlo, porque la verdad, mi carne grita que yo veo los defectos de mi esposo, y mejor mi carne grita que yo tome la autoridad porque no me gusta cómo lo hace. Pero él se va a equivocar, él se puede equivocar. Ahora, cuando los padres o los esposos empiezan a vivir y tomar estos antídotos para vivirlos en su propia vida, establecen el fundamento, o más bien dicho, lo van estableciendo, porque es un proceso, para que sus hijos también sean bendecidos con esas verdades que necesitan ver, que necesitan recibir modelaje de sus padres. Empiezan a ser bendecidos con ello. Si los hijos no respetan a los padres,
es muy probable que tenga que ver que la esposa no está respetando a su esposo. Si los hijos no aman a los padres, es muy probable que quien tiene que ver allí es el marido que no está aprendiendo a amar bien a su esposa. ¿Me explico? Entonces, lo que los hijos viven es un reflejo de lo que los padres a veces carecen. Lo que están viviendo que es negativo es un reflejo de lo que los padres carecen. Y una vez más lo repito, si los hijos no respetan la autoridad de sus padres, es muy probable que la mujer tiene que trabajar en respetar a su marido. Pero si los hijos no aman a sus padres, es muy probable que el que tiene que trabajar más es el varón amando a su esposa. Y estos son los fundamentos de un hogar de pacto, para poder comenzar a sacar las raíces tóxicas y sembrar la verdad de Dios, el antídoto del Señor, y empezar a florecer como un arbolito. El arbolito que está secándose no florece inmediatamente. ¿Cuánto han notado que se lleva un árbol en florecer, en reverdecer? ¿Años? ¿Meses? No florecen en una semana, en un día. Tienen su tiempo porque se está trabajando en sus raíces. Se abona, se riega, se cuida, se protege y empieza a florecer. Es lo que sucede con la familia, es lo que sucede con los hijos, es lo que sucede con los matrimonios, que es un proceso en el que Dios quiere ponernos para poder tener una transformación más profunda. Y bueno, cuando habla sujeción en respeto, realmente no quiere decir todo lo que tú digas, aunque esté mal, lo voy a hacer yo. Habla, respeta a tu esposo, respeta su autoridad. Y cuando tú lo respetas su autoridad, entonces estás viviendo la sujeción en respeto. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la mujer respete a su marido. Eso es muy difícil, pero si se dan cuenta, son dos cosas que hemos hablado ahorita: amor sacrificial y sujeción en respeto. Hace rato hablamos de orfandad, y muy rápido, porque no vamos a hablar mucho de eso hoy, porque vamos a ir ya, nos estamos ya yendo hacia familia de nuevo. Pero Gálatas 4:7 dice, por tanto ya no eres siervo, o sea, no eres esclavo, ahora sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, papá juega un papel muy importante para dar la paternidad a los hijos. Pero si el papá no vive, no conoce la paternidad de Dios, no sabe cómo ejercer paternidad. Por eso es bien importante que aprendamos estos principios. Este es otro principio: vivir como hijos y como herederos por medio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros aprendemos esto, podemos llevar a nuestros hijos en esos valores, en esas verdades y en esos principios de Dios. Vamos a